En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Te bendecimos, Señor Dios nuestro, que nos tienes aquí una vez más con estos hermanos. Te pedimos, Señor, de enviar tu Santo Espíritu para que llegue hasta la casa de ellos, a cada uno de nosotros, una palabra de aliento. Hoy que hablaremos de eso, de ese aliento de vida que nos viene a través de la respiración. Aquí es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, otra vez más aquí, ya desde nuestra habitación, desde nuestro encierro, y hoy vamos a iniciar proclamando un salmo que nos ayude a entrar en ese tema que hemos escogido para hoy: respirar. Ustedes se dan cuenta, esta semana hemos ido más o menos casi con los sentidos. Y hemos ido con los sentidos, pues ¿por qué? Porque el Señor nos ha iluminado un poco así, los 5 sentidos. Ayer estábamos a hablar, a la boca, aunque de la boca hay mucho que decir. Hay que gustar, hay que saborear, hay que degustar, etcétera. Pero bueno, no hay problema, es decir, ya encontraremos la oportunidad nuevamente de hablar de ese tema. Ya decíamos, no es que se terminó el tiempo y ya no podemos entrarle. Pues claro que podremos seguir, si el Señor nos lo permite. Ya nos han dicho que la pandemia va para largo, que esto no termina. Pues bien, ánimo, si no termina, pues nosotros aquí con ustedes y ustedes aquí con nosotros, haciendo qué, pues como dice el título de lo que hemos escogido: conversando. Y entre la conversación, para los que se preocupan, que escucharon el día de ayer, Padre Juan Carlos está estable, se ha ido a descansar un par de días, estará con su familia para que le dejemos tranquilo. Y no sé, digo no sé, porque de todos modos existe un medio como es el celular, a través del cual se está quitándole el tiempo a algunas personas. Pero bien, independientemente de que siga en contacto con muchos a través del celular, aquí en la parroquia por lo menos ya descansa de todos los quehaceres y se restablece de la descompensación que tenía con el azúcar y con la presión. Bueno, hermanos, vamos hoy a hablar, decíamos, de respirar. Por eso hemos escogido el último salmo. ¿Y qué dice el último salmo de la Sagrada Escritura? El último salmo de la Sagrada Escritura dice: aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadlo en su poderoso firmamento, alabadlo por sus grandes hazañas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo con el toque de cuerno, alabadlo con arpa y con cítara, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con cuerdas y flautas, alabadlo con címbalos sonoros, alabadlo con címbalos y aclamaciones. Todo cuanto respira, alabe a Yahvé. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como ustedes se dan cuenta, hoy hemos cambiado de lecturas, hemos escogido un salmo y hemos concluido con un gloria al Padre. Los salmos son la oración por excelencia que tiene la iglesia en la mañana, a mitad de la jornada, en la tarde, en la noche y a media madrugada. Y cada salmo
se concluye con un gloria al Padre. Ya vamos entendiendo por qué el rosario lleva cada 10 Ave María un gloria al Padre. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos, sustituye a la oración que se hacía con los salmos. Pero bueno, seguimos adelante. El último versículo del último salmo, el Salmo 150, dice: todo ser que respira, alabe a Yahvé. O sea que el salmo está invocando a toda la creación, a alabar al Señor. Fíjense que esto es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de los seres vivos, de la vida. El primer hálito de vida, el primer momento de la vida nos viene gracias a la respiración. Nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, somos expulsados porque ya terminó el tiempo, por las contracciones, por la razón que sea, salimos del vientre de la madre, nos quitan el respirador, el natural, casi digo artificial, nos quitan el respirador natural como es el cordón umbilical, y entonces el médico lo primero que espera es que lancemos un grito para que los pulmones se expandan y comencemos a respirar por nuestra cuenta. O sea, respirar es vivir. El que no respira no vive. O sea, no está vivo, no es un ser vivo, ya está muerto. Entonces tengamos pendiente de eso. Tengamos pendiente de eso, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha creado, el Señor nos ha dado vida, y la vida que nos ha dado el Señor nos la ha dado con un soplo. Ustedes van a la Escritura, al inicio dice: el Señor sopló sobre ellos. Y vamos a encontrar cantidad de veces en donde el Señor le dice a Ezequiel: y esos huesos, sí, esos huesos, dale carne, dale nervios, dale todo. Y al final sopla, dale espíritu, que el espíritu entre en ellos. El aire, el soplar, el inhalar significa meter dentro de nosotros el Espíritu Santo. Fíjense qué interesante. Espíritu Santo, espíritu de vida, que entra a nosotros a través del aire. El Señor sopló sobre sus discípulos y los mandó. Es decir, aunque soplar muchas veces es un acto que hacemos con la boca, pero el aire viene del interior de los pulmones. Por eso el sentido del gusto va muy de cerca, va muy unido al sentido del olfato. Por eso al final, Dios quiera, nos da un poquito de tiempo, terminaremos este encuentro hablando del olor de santidad. Porque el olfato el Señor nos lo ha dado para respirar, sí es cierto, pero al mismo tiempo ese respirar permite que nosotros nos pongamos alerta. Y nos pongamos alerta, ¿por qué? Porque el olfato percibe un olor, así como el gusto percibe el sabor, y el oído percibe los sonidos, y los ojos perciben ondas de todos colores. Así también el olfato va a percibir los olores. Pero antes de percibir los olores, sigamos hablando de respirar, porque respirar es algo importantísimo. Recuerden que una de las cosas tan duras que viven los enfermos de COVID es eso: no poder respirar. No puedo respirar, no puedo.
no puedo. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienen que poner un respirador artificial. Fíjense que gracias a Dios el Señor nos ha dado cerebro. Y ese cerebro ha hecho que el hombre poco a poco vaya ayudándose. Y una forma de ayudarse es con el progreso de la ciencia. Entonces la ciencia nos ayuda a que ya una persona que le falta la respiración no se muera inmediatamente, sino que pueda ser asistida, pueda ser ayudada. ¿Ayudada a qué? A que se sane, no a que no muera, porque algún día vamos a morir. Ya lo decíamos la vez pasada. Tarde o temprano tendremos que morir. Pero, ¿para qué vamos a morir tan temprano? Si el Señor nos está dando la posibilidad de salvar esa vida, de ayudar a ese hermano. ¿Y ayudarlo a través de qué? Pues a través de la ciencia, de los conocimientos, de la medicina. Por eso es importante, hermanos, que tengamos un poco abierta la mente. ¿Y abierta la mente a qué? A saber qué es lo que dicen la iglesia, los científicos. Recuerden que el Papa Juan Pablo II en verano se reunía con los científicos. El Papa Benedicto XVI mucho más todavía, él que solo estuvo rodeado siempre de científicos y de hombres de ciencia. Y si tenía que hablar de algo científico, pues lo hacía con autoridad. ¿Por qué? Porque también él se había preparado. También a él lo habían preparado. A él le habían explicado todas las cosas que referente a ese tema. ¿Y de qué tema va a hablar el Papa? Pues el Papa va a hablar de la alegría. Entonces ya todos les podían explicar qué significa estar alegre, qué significa tener paz, qué significa todas esas cosas. Y entonces, porque hay muchos que creen que, bueno, el Papa se le ocurrió y ya pasó una palomita y le sugirió que dijera. Bueno, es decir, el Espíritu Santo se personifica en forma de paloma, pero no necesariamente tiene que ser una palomita la que pasa ahí diciéndonos las cosas. Si el Señor me tiene aquí, imagínense que no estuviera encerrado, que pudiera. ¿Qué estaría haciendo en este momento? A lo mejor andaría en la calle visitando enfermos. Y ando visitando enfermos, ¿y qué? Y hoy 2 enfermos, y mañana 3 enfermos, y pasado mañana 4 enfermos. Y al final llego sábado y domingo súper cansado porque he andado por las calles todos los días visitando enfermos, y ya cansado, pues a realizar la actividad más cansada, como enfrentar las misas que se tienen que hacer sábado y domingo. Y después otra vez a comenzar, y otra vez a comenzar. Y entonces, ¿qué pasa? Como me decía una vez una hermana religiosa, pues ustedes mucho dan y dan y dan y dan. También es tiempo, Padre, de que se sienten a recibir del Señor. Y hermanos, estos son los famosos retiros espirituales que hacemos, los famosos retiros de formación que hacemos, encuentros sacerdotales. Entonces, esos encuentros sacerdotales, ¿para qué son? ¿Para qué se reúnen los sacerdotes? ¿Para ver quién ha hecho más en la parroquia? Pues no, es para que se nos ponga al día con algunas cosas que por razones pastorales, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, todos estamos como Marta. Entonces recordemos que el secreto está ponerse al pie de Jesús, como María. Entonces, porque Jesús no dice, Marta, estás pecando, no. Jesús dice, Marta, Marta, te ocupas y te afanas en tantas cosas, pero una cosa es la más importante. Sí, una cosa es la más importante. Y María la escogió. Ah, qué bien. Resulta que yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y no hago nada. Y aquel que solo está rezando es el que se lleva las flores. Pues sí, así es. Así lo decía un compañero mío una vez allá en Roma. Yo trabajo y trabajo y trabajo y no he hecho nada en la parroquia. Y aquel pasa sentado ahí leyendo el breviario y delante del Santísimo, y ese ha hecho más que yo. Parece mentira, pero sí, ha hecho más que yo, ha hecho más que tú. ¿Y por qué ha hecho más que tú? Porque ha hecho alianza con el Todopoderoso.
ha hecho alianza con el más fuerte, porque la oración es la única capaz de mover montañas. Yo puedo estar haciendo de todo para cuando venga el huracán, cuando venga la tormenta, pero es decir, me puedo preparar logísticamente, sanitariamente, de toda forma que me inspire la mente. Pero si hay alguien más inteligente que yo y dice, pero ¿por qué me tengo que preparar a que venga la tempestad si la podemos detener? ¿Cómo va a detener la tempestad? Pues con una oración, pidámosle al Señor, pidámosle al Señor. Y hermanos, cuántas tempestades, cuántos milagros hemos visto de gente que con la oración, porque ¿qué es? Un huracán, viento, viento, viento. Hoy estamos hablando de eso, de ese viento que entra y sale por la nariz, que es la respiración, el respirar, respirar y respirar. ¿Y para qué? ¿Para qué? Respirar, respirar. Y entonces lo podríamos explicar, hermano, desde el punto de vista médico, fisiológico. Es decir, sí, y eso que, si me falta la respiración, como yo tengo conocimiento de que se inspira, se expira y todo, entonces ahora que me falta la respiración, pongo en práctica mis conocimientos. Pues no sirve, hermano. No sirve. Porque ya a esa altura, es decir, cuando ya estamos en la batalla, cuando estamos en el momento de la necesidad, a esa altura ya los conocimientos se quedan atrás. Y entonces lo único que te queda es lo que la práctica te hace realizar espontáneamente. Ayer que se hablaba de este simulacro, y lo conversamos ahí, no me acuerdo con quién lo conversaba, y decíamos, sí, está bien el plan, está bien todo, pero a la hora que comienza a temblar de verdad, uno no sabe qué hacer y se queda petrificado. ¿Sí? Es cierto. Es decir, como es de mentira, entonces ya sí, aquí está la flecha, aquí corrimos, aquí nos vamos y llegamos al punto de encuentro. Pero cuando es el terremoto de verdad, esos puntos de encuentro serán pocos los que lo utilizarán, porque mi cabecita me dirá que esa puerta está muy larga, que el punto de encuentro no sirve, que mejor me voy para acá, me voy para allá. Y entonces lo mismo pasa con el respirar, hermanos. Respirar, ahorita que tú no te enteras, ahorita que yo no me entero, estamos respirando de una forma automática, sin estar. Voy a contar cuántas veces he respirado. Una, dos, voy a contar otra vez, y entonces ya cuando comienza a contarlo, automáticamente como que el cerebro dice, ya deja de respirar, espérate que te están contando. Como que por eso, es decir, el doctor cuando le mide la respiración al paciente ni siquiera le dice, más bien lo entretiene. Y entonces después que lo entretiene, ya tranquilamente aquel ni cuenta se dio que le estaban contabilizando cuántas veces, cuántos respiros por minuto realizaba. Y entonces la respiración es importante, hermano. ¿Y por qué es importante? Porque todo ser que respira, ¿qué quiere decir todo ser que respira? Ya lo decíamos, todo ser vivo, todo ser que tiene vida. Porque el sacramento del bautismo, volvemos al bautismo, y fíjense qué interesante, que no hemos perdido la línea de donde nos trae el bautismo. Entonces el sacramento del bautismo, lo primero que pide el Señor para bautizarnos, o lo primero que pide la iglesia, es que estemos vivos, porque a un muerto no se le puede bautizar. ¿Y por qué no se le puede bautizar? Porque el gesto del bautismo es matarte. ¿Cómo matarme? ¿Sí? Hacerte entrar en el agua para luego salir del agua. ¿Qué quiere decir eso? Pues meterte en el agua, tú puedes respirar dentro del agua. No, ¿verdad? Yo tampoco, porque si respiramos, se nos llenan los pulmones de agua y nos morimos. Y entonces eso, meternos debajo del agua, donde no podemos respirar,
Y entonces, ¿qué significa que no puedes respirar? Significa que estás muerto, que has muerto. Y entonces el bautismo es un morir con Cristo, tú mueres. Y entonces, después de que has muerto, tus pecados, el Señor te los perdona, te los limpia, te los lava, todo, quedas puro. Y ya cuando quedas puro, debajo de las aguas del bautismo, entonces, ¿qué pasa? El Señor te saca del agua del bautismo y te resucita, te hace una nueva criatura, vuelves a respirar, otra vez comienza de nuevo aquel movimiento, tal vez al inicio cansado porque has contenido mucho la respiración, pero después poco a poco comienza la normalidad, la normalidad. Y entonces la normalidad, sí, la normalidad del tiempo en que tú tienes que respirar, que 20, que 22, que 24, no importa cuántas veces por minuto tendrás que respirar, pero como te digo, la respiración para el entendido en la materia deja entrever muchas cosas. Por ejemplo, los que están en el aeropuerto, que son especialistas en agarrar gente, ellos estudian la mirada, estudian la forma de hablar, la forma de caminar y hasta la forma de respirar. Y ellos se dan cuenta cuando tú estás respirando agitadamente, cuando tú estás respirando de una forma diferente. Y entonces dicen, ¿por qué está nervioso? No, señor, yo no estoy nervioso, pero esa respiración es una respiración de un nervioso. No, señor, es que, y ya, es decir, ya uno comienza a explicar por qué está respirando de esa forma. Y entonces, es que yo estoy respirando porque acabo de salir del baño y usted viera, debieran de limpiar esos baños, qué barbaridad entrar a este país y en cuanto uno entra, lo primero que encuentra es unos baños con un pestífero. Claro, entonces ya uno tiene una justificación y ya resulta que mi órgano, que la nariz, que es para respirar, no solamente es para respirar, sino para percibir olores. Por eso decíamos, al final vamos a dejar unos minutos para hablar del olor de santidad. Olor. ¿Qué huele? ¿Qué sientes? Entonces ya el olor, es decir, el olfato es un sentido que por mucho tiempo el hombre utilizó, pero ya después de algún tiempo como que se atrofiaron las células. Y entonces ya nuestro olfato no es tan sensible como el del gato, como el del perro. Llévense un perro a perderlo a no sé cuántos kilómetros. Es que el perro ahí vino oliendo la calle y vino oliendo todo el lugar por donde pasaste. A un gato tienen una orientación. ¿Y de dónde le viene ese orientarse, pues del sentido del olfato? Ellos van oliendo. Y entonces, ¿y por qué se desarrolla tanto ese sentido del olfato? Porque va ligado a la respiración, va ligado a la vida. Porque así como el sentido del gusto tiene algo particular, ustedes saben dónde quedan las células gustativas de lo amargo. Las células gustativas de lo amargo quedan en el tronco de la lengua, al final. Vos querés vomitar a la fuerza o querés decir que estás vomitando, te metes el dedo allí y entonces, ¿y por qué están al final? Ahí exactamente en esa zona sensible. Porque ahí cuando siente el sabor amargo, la reacción al cuerpo es de que vomites, de que lo saques, de que no lo tragues, de que lo devuelvas. Hay que devolver eso porque eso te puede hacer daño.
Eso puede ser veneno. Los venenos son amargos. Cualquier veneno es amargo. Y entonces el Señor, que nos ha hecho a una perfección tal, ha hecho lo mismo con el olfato, con la nariz. Que nosotros tenemos que introducir aire limpio, aire sano. Pero ¿qué pasa cuando metemos un aire que tiene un mal olor? Entonces aquí hay un mal olor. Y entonces ese mal olor quiere decir que yo no deje entrar ese aire a mi cuerpo, porque ese aire lleva alguna sustancia, que lleva azufre, que lleva esto, que lleva el otro, que lleva, ¿sí? Tiene olor a podrido, tiene olor a cloaca, tiene olor a, sí, tiene olor a todo eso. El aire que está, y entonces lo percibe la nariz, y al percibirlo la nariz, ¿qué pasa? Causa esa sensación de que hay que cortar la respiración, de que hay que salirse, de que hay que alejarse, de que hay que protegerse. Pero ¿qué sucede si mi sentido del olfato está atrofiado? O sea, las células que detectan esos olores están muertas. Entonces yo paso por algunos lugares y ahí está un perro muerto a la par y yo ni siento ni cuenta me doy que está maloliente. Y tranquilamente introduzco ese aire dentro de mi cuerpo. Y eso puede causar daño. Y eso puede hacernos daño. Y eso puede... Pues claro que sí. Si Dios lo ha hecho así, claro que nos hace daño. Nos hace daño. Y como nos hace daño, el mecanismo corporal, el mecanismo para el cuerpo es que nos alejemos. O peor aún, el aire sano casi siempre está en la parte baja, en el suelo, a ras del suelo. Y entonces, ¿qué pasa? Si ya a mi altura o más alto está faltando el aire, me está faltando la respiración, entonces el cerebro recibe un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Falta oxígeno, falta oxígeno, falta oxígeno. Y falta oxígeno. ¿Y qué significa falta oxígeno? Que hay que buscar una forma de introducir oxígeno al cuerpo. Y la única forma es, como este hombre anda ahí de tonto, para arriba, para abajo, no sabe qué hacer, entonces hay que hacer que caiga, que se desmaye. Entonces uno se desmaya. Y ya, es decir, tu cuerpo adopta una posición de erecto a acostado. Y entonces ya con el cuerpo acostado, ya el cerebro tiene una posición en donde toda la sangre circula sin mucha dificultad, porque están al mismo nivel, ya no tiene que subir la sangre, ya no tiene que, es decir, la presión sanguínea tiene algunos cambios, y entonces ¿qué pasa? Ya el oxígeno puede llegar al cerebro, y ya el oxígeno puede llegar al cerebro para mientras se regulariza en el cuerpo la entrada de aire. Y si la entrada de aire se puede regularizar ahí acostado, pues ahí acostado vuelve a la normalidad. Si no, pues te llevarán al hospital, te pondrán mascarilla, etcétera. Bueno, eso es un tema solo para que ustedes se hagan una idea de lo perfecto que Dios nos ha creado. Lo perfecto que Dios nos ha creado, que todo nuestro cuerpo está hecho no para que nos matemos con una intoxicación alcohólica, porque eso mismo vale para el alcohol. Es igual, ese mecanismo de falta de oxígeno es igualito al de exceso de alcohol. Hay mucho alcohol, pues nada, el cerebro dice que se duerma, y ¡pam!, se duerme aquel con la botella ahí, y después ni cuenta se da qué pasó, ni nada, y se le fue la fiesta. Y entonces el Señor nos está ayudando en todo momento, hoy más que nunca, con este respirar, y como respiramos aire con smog, con humo de carro, piensen en los países europeos, toda la ganancia que ha hecho esta pandemia para el ambiente, el medio ambiente, dicen los ambientalistas. Todo el aire se ha vuelto a
ser respirable. Porque antes de usar mascarilla por la pandemia, ya en Europa se usaba mascarilla por el humo que había en las carreteras. Y había gente que le decían loca porque andaba con mascarillas. Y tendrían que ver ustedes las mascarillas, es decir, con solo el smog, uno respiraba, contaminaba y llenaba de aceite de carros los pulmones. Sí, pero no te dabas cuenta. No te dabas cuenta, ¿por qué? Porque las células nasales ya se habían hecho insensibles. Porque hay dos cosas, hermanos. Una que se vuelva insensible y otra que se adapte. En algunas ocasiones las células que huelen lo que hacen es adaptarse. ¿Y qué significa adaptarse? Que primero molesta y después se acostumbran a vivir con ese olor. Que es lo que pasa muchas veces nosotros cuando entramos en una casa. Sentimos un olor extraño, pero ya después de 1 minuto, 2 minutos, ya ese olor no lo sentimos. Y no es porque no esté el olor, sino porque nuestras células que sienten el olor, que respiran, han hecho un mecanismo de defensa que se llama adaptarse. Porque si no, es decir, entraríamos en un colapso que nos volveríamos locos o nos moriríamos. Fíjense que eso mismo pasa con nosotros, el pecado. Yo les cuento esas cosas de nuestro cuerpo para que la tengan presente ustedes también, porque es el mismo mecanismo del pecado. Mecanismo del pecado, ¿qué significa? Que yo no estoy hecho para matar, yo no estoy hecho para destruir, yo no estoy hecho para acabar con el otro. Yo he sido hecho para amar, así como esa célula ha sido hecha para oler, y huele, y ese olor le ofende. ¿Y qué pasa cuando el olor le ofende? O se cambia de sitio o se adapta, y poco a poco se vuelve insensible a ese olor. Y entonces lo mismo nosotros, es decir, yo no estaba hecho para destruir a aquella persona, para matarlo, pero ya mataste, y en vez de alejarte, sigues ahí, vuelves a matar y vuelves, al final te hace un insensible al pecado. Eso se llama cinismo. Te vuelves un cínico. Y eso es lo que el Señor aborrece. Aborrece al cínico, porque el cínico dice, se va a acostar con la prostituta, viene, se enjuaga la boca y dice, eso no es pecado. No es pecado porque Dios lo permitió. Si Dios hubiera querido que no me acostara con la prostituta, no hubiera dejado que estuviera ahí. Hermano, no confundas la libertad que el Señor nos ha dado con tu libertinaje. Porque el Señor me ha dejado libre. Sí, yo soy libre para escoger el bien o el mal. Y yo percibo el aroma. Entro ahí y se siente olor a azufre, olor a demonio, olor a mal. ¿Y qué pasa? Yo sigo adelante. Pues sigue adelante. Hay olor a problemas. Encontrarás problemas. Y entonces el Señor no quiere que entremos al mal, quiere ayudarnos. Y el Señor que quiere ayudarte, pues ¿qué es lo que hace el Señor contigo y conmigo? Mandarnos a Cristo, mandarnos al Redentor. Por eso, cristiano con olor a Cristo. Por eso los cristianos se les percibía por el olor. ¿Olor a qué? Olor a santidad. Por eso decíamos, vamos a hablar del olor a santidad. Pero ¿qué tiene que ver la santidad con la respiración? ¿Cómo que qué tiene que ver? Ya te decíamos, nosotros podemos respirar porque hay unas células que dejan entrar el aire. Y dejan entrar el aire, así como tenemos las células gustativas que dejan entrar la comida. Imagínense que me ponen chile de aquellos picantes, de aquellos que pican y pican y repican y contrapican. ¿Qué es lo que hace mi lengua, mi garganta, mi boca? Pues rechazar esa comida.
En cuanto entra a la boca, siento aquella cosa que me arde y ya me arruinaron la tarde, ya no quiero comida. Y entonces lo mismo, hay un aire que huele a cloro, que huele a azufre, que huele a anhídrido clorhídrico, que huele a lo que pueda oler, hermano. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que retirarte, no puedes seguir ahí, porque si sigues ahí te vas a intoxicar, y te vas a intoxicar, y al final no solamente te vas a intoxicar, te vas a morir, porque en cierto momento ya las células no dan más y se te para la respiración. Por eso hemos comenzado: todo ser que respira, alabe a Yahvé. Todo ser que respira, porque el Señor nos ha dotado, nos ha hecho con muchos miembros, y cada miembro tiene su función, y esa función que tiene va en favor de defender aquello que Dios ha puesto en nosotros, como es la vida, a defensa de la vida, primero de tu vida y después de la vida de los otros. Por eso el Señor nos está ayudando en todo momento. Y ahora que estamos con el problema del COVID, y me da risa porque ahorita de los perfumes, de los aromas, alguien me contaba que uno odiaba las mascarillas porque esas mascarillas huelen mal. Dice, sí, yo le he probado, anduve como unas 5 minutos y después un mal olor, y después otro mal olor. Y entonces le dice, pero ¿no has probado enjuagarte la boca? No es que vos tenés mal aliento. ¿Ves? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Estás diciendo que tengo mal aliento? No, por si acaso, porque es decir, el olor que sentí es el olor de tu aliento, no el olor de la calle. Claro, aquel se hizo un enjuague bucal bueno y ya después dejó de acusar a las mascarillas, que eran una mascarilla hedionda las que vendían. Para que te des cuenta que a veces ni nuestro propio aliento soportamos. No podemos respirar el aire que nosotros sacamos. ¿Por qué? Porque el aire que nosotros sacamos es un aire que huele mal. ¿Y por qué huele mal? ¿Por qué huele a podrido? ¿Por qué huele? Por las caries, por la comida, por la enfermedad que tenemos. Ponle el sufrimiento que tenga y la razón que tengas. Pero estar cerca de ti es un sufrimiento por la forma en que hueles. ¿Y qué? Entonces uno tiene que ser rico. No, hermano, no tienes que ser rico. No tienes que ser rico y comprarte aquellos grandes perfumes, no es necesario. Lo único que el Señor quiere de cada uno de nosotros es que seamos perfectos como Él es perfecto, y que tengamos ese olor a Cristo, que en vez de repeler, atrae a los otros. ¿Y atrae a los otros a qué? Atrae a los otros para que puedan decir lo que decía el Salmo: todo ser que respira, alabe. Todo ser, ni siquiera dice los hombres y las mujeres, no, todo ser. Y ahí en todo ser van incluidos hasta los animales. ¿Por qué? Porque cuando se da eso, hasta los animales entienden. Recuerden que los pasitos o los pesebres o de Navidad no fue un invento de San Francisco porque él se lo inventó así, bueno, vamos a hacer algo nuevo. No, el Señor le inspiró porque había gente tan incrédula que no creían en la Navidad, que no creían en la predicación del santo, no creían en el Evangelio. Para ellos el Evangelio era, quién sabe, unas historias ahí que se inventadas para robar, para esto, para cualquier cosa, menos para ser santo, menos para seguir al Señor. Y entonces, ¿qué pasa? El santo, cuando estuvo en Grecho, que hizo el pesebre viviente, a la hora de proclamar el Evangelio, el burro y el buey hicieron reverencia.
ante tantos irreverentes que habían ahí. Y los animales pues se hincaron. Eso dice la leyenda, eso dice la historia. Yo no estuve ahí, pero sí yo he estado, yo puedo contar de otras anécdotas que yo mismo he vivido. Yo mismo he vivido. Los animales entienden, se dan cuenta dónde están. Allá en Roma me pidieron permiso en un funeral para meter al perro, que era el dueño, el que se había muerto, y él vivía solo con el perro. Y entonces me pidieron permiso y les digo, bueno, generalmente no se meten animales en la iglesia, pero ya porque es que es el perrito del difunto, déjenlo que entre. Y resulta que el perrito ahí estaba atento, escuchando, no sé si escuchándome a mí o esperando algo, pero ahí estaba de frente al altar, viendo y sacando la lengua y todo, y a la hora del evangelio se puso en 4 patas, y la gente platicando ahí dentro de la iglesia y todo. Y a la hora de la consagración me salió el apellido, y entonces les grito a todos en media misa, por favor, se me salen todos de la iglesia. Lo debieran de hacer por respeto al muerto, pero ni al muerto respetan ustedes, porque el único que ha estado en misa es el perro. Ustedes, nadie responde, nadie se pone de pie. Vamos a la consagración y están todos sentados platicando, ni cuenta se dan que es la consagración. Fíjense que aquí el único que está de pie es el perro, acompañando al difunto. Él estuvo echado ahí, después se puso de pie, después se echó, después ahora está de pie de nuevo. Estamos en la consagración. Así que el que quiera estar aquí, por favor, en silencio, y cuando hay que ponerse de pie, se ponen de pie, cuando hay que sentarse, se sientan. Muchos se sintieron asediados, un par se salieron y el resto se quedó de pie desde ese momento hasta el final de la misa, porque no sabían cuándo sentarse. Y bueno, son cosas que pasan, hermano. Son cosas que pasan y ya se lo he dicho, San Antonio de Padua, que salvó al franciscanismo intelectualmente, cuando la gente en Rímini no le escuchaba, pues se fue a la playa. Se fue a la playa, y ¿quién escuchó la predicación de este santo? Pues los pescados, y por eso aparece ahí una figura de él, una pintura de él o una anécdota de él, donde aparece él de frente y un poco de pescado que lo están, de peces, delfines y todo lo que lo están escuchando. Pues eso, hermano, el Señor nos ha dado es decir, para que todo ser que respira pueda alabar al Señor. Y pueda alabar al Señor, ¿qué significa? Pues que en la mañana, muy de mañana, ya los pájaros del campo, las urracas, todos los animales, los toros, los bueyes, todos los cachudos y los menos cachudos están despertándose para alabar, para bendecir al Señor. Y entonces eso es lo que quiere el Señor, que tú puedas bendecir al Señor. ¿Por qué? Es que no hay nada por qué bendecir al Señor, porque respiras, hermano, porque respiras, y respiras sin ayuda. Porque hay gente que necesita ayuda para respirar. Y ayuda para respirar, ¿por qué? Porque tienen algún problema pulmonar, porque tienen alguna afección, porque tienen asma, porque necesitan ser asistidos. Y entonces el Señor a cada uno de nosotros que nos ha dado un don, hoy estamos hablando de ese don particular, como ha sido el tener si queremos llamarle miembro, si queremos llamarle aparato, ¿sí? El aparato respiratorio. Y ese aparato respiratorio que tiene una función particular de percibir los olores. Por eso decíamos, dejamos olor a santidad ya para este último minuto, porque dice que el olor de santidad es una expresión elocuente y concreta. Perfumes inexplicables de una fuente desconocida. Se refiere al buen olor de los cuerpos santos y reliquias auténticas. O sea, el buen olor de los cuerpos santos. Vayan pensando por qué al final en un funeral echamos el incienso. Porque no se trata solamente de hacer humo, se trata también de que un aroma suave suba hasta el cielo, porque
ese aroma ha acompañado en todo este tiempo al culto divino, en que se utiliza el incienso, al Santísimo. Se inciencia al Santísimo porque ahí está la presencia divina. Y entonces ese aroma suave es para un aroma que suba para Dios. Y entonces lo mismo que el Santísimo se trata al muerto. No es que es lo mismo que el Santísimo, que se trata con respeto porque ha sido un depositario del Santísimo. Yo ayer comulgué, antier comulgué, anteantier comulgué, quiere decir que todos esos días Jesucristo ha entrado en mí. Jesucristo entra en mí. Y si Jesucristo entra en mí, significa que yo soy un tabernáculo andante, porque ando a Cristo por todas partes. Claro que yo no lo puedo sacar, ya lo convertí en célula más pequeña, ya se diluyó en todo mi cuerpo, lo ando en todo mi cuerpo. Pero eso no significa que, bueno, ya, ahora Padre José anda a Cristo, Cristo, Padre José, los dos uno solo, y hacer milagros. Pues no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Porque eso es lo que quiere el maligno, que nosotros abusemos de esa gracia que el Señor nos ha dado. Y esa gracia santificante que el Señor nos ha dado no solamente es para parecernos a Dios, para parecernos a Cristo, sino también para que al respirar el otro pueda oler a Cristo, pueda oler la santidad que hay en nosotros. ¿Pero qué santidad? Ya lo decíamos, el olor de santidad es un olor extraño que sale de las reliquias verdaderas, que sale de los cuerpos. Dice Jesucristo, vamos a ver a Lázaro. Le dice la hermana, Señor, ya son 4 días y te lo advierto, vamos a verlo. Señor, eche mal olor, 4 días. Bueno, vamos, quiten la losa. Ustedes se imaginan toda la gente quitando la losa y esperando que saliera aquel olor repugnante. Y no, ningún olor repugnante. Increíblemente, Lázaro no olía mal, por lo menos tendría que haber estado oliendo a sudor, pero nada. ¿Y eso por qué? Porque este Lázaro, o San Lázaro, ya lleva en su cuerpo esa expresión de lo que Dios ha hecho en él, el perfume divino que emana de su cuerpo. Y no porque, no pudiera tener otro perfume, no, porque el perfume de putrefacción es eso, porque se pudre la piel, porque se pudren las células. Perfume de muerte, perfume de olor a muertos. Y bueno, hermano, terminamos con esto porque el Señor es rico de misericordia y quiere que todo nuestro ser, toda nuestra respiración sea como la hacían los antiguos místicos. Cada vez que respiro digo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Cada respiración, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. En cada expiración, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, y que eso pueda ser tu oración, hermano. La otra vez te decíamos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Hoy te digo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y cada vez que respiras, por cada respiración, y entonces ya verás cómo poco a poco tu ansia, tu alma, tu ser se tranquiliza. No que vas a volver a la normalidad, no que vas a sanar, no que a lo mejor el Señor te concede eso. A lo mejor si lo pides con fe, si lo estás pidiendo con fe, el Señor te lo puede conceder. Pero por el momento, es decir, haz esto, ponte a hacer esto y el Señor por lo menos te va a dar paz y sosiego en esos momentos en que tú tengas ese respirar en el nombre de Dios. Respirar, porque Dios nos quiere así, de esa forma.
orando siempre sin cansarnos, como nos pasa con la respiración, como nos pasa con los latidos del corazón. Así que vamos a darle gracias al Señor con un Padre Nuestro, le doy la bendición y hemos terminado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor.